Buen día, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Tamara, Albert, tengo a Cristian, Karen, Ben, Carlos, Edgardo, Kaylin, Natalia. Quiero aprovechar, mi lady, quiero aprovechar inmediatamente la oportunidad para hablarle de un tipo de ejercicio de las razones de cambio que parece no están comprendiendo bien. Vamos a compartirle el libro, mientras sus demás compañeros se pueden incorporar. Me estoy refiriendo a los ejercicios de la sección 4.1 realmente. Ejercicios de velocidad en los cuales a usted le están pidiendo los intervalos donde la velocidad, por ejemplo, es mayor que 0, donde la velocidad es menor que 0, o donde la velocidad o donde está acelerando o desacelerando. Entonces, lo hago porque hay varios compañeros que me han mostrado sus ejercicios en el foro de consultas académicas y no están correctos. Por ejemplo, estoy refiriéndome a estos ejercicios que están a partir del número 15. Hubo alguien por ahí que me hizo gráfica, por favor, no haga gráfica en esta parte. Sencillamente, tengo un micrófono ahí que nos interfiere, por favor. Gracias. Por favor. Dice, encuentre la función de velocidad de aceleración, determine los intervalos de tiempo. Esto no lo están haciendo bien. Sobre los cuales la partícula desacelera y los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula acelera. Lo que usted tiene que hacer, por ejemplo, en un ejercicio como el 17, donde le dan la ecuación posición, es primero determinar dónde va a haber un cambio de velocidad. Por lo tanto, de esa ecuación posición, usted tiene que obtener primero la velocidad. Eso sí lo hacen bien. Aplican la primera derivada a la ecuación de la posición, lo cual es correcto. Albert, ¿me puedes hacer un favor? Por favor, verifica que la clase se está grabando. Sí se está grabando, ingeniero. Muchas gracias, Albert. Ok, entonces vamos a ese ejercicio rápido porque no quiero ser tan textual. El 17, la derivada sería 2t menos 4. 2t menos 4. O sea, la derivada de la ecuación posición, recuerde que es la velocidad. O sea, la velocidad es la razón de cambio de posición con respecto al tiempo. Solo déjeme verificar. 2t menos 4 en un intervalo de menos 1 a 5. O sea, le están preguntando en qué intervalo de tiempo la partícula acelera o desacelera. Por lo tanto, insisto, necesito saber dónde hay un cambio de velocidad. Para determinar dónde hay un cambio de velocidad, lo que tengo que hacer es igualar a 0 esta ecuación de velocidad. Y no lo están haciendo. Es una manera de hacerlo, ¿verdad? Porque aquí no nos están preguntando dónde es menor o mayor que 0. Si nos preguntaran dónde es menor o mayor que 0, entonces se pone la desigualdad menor que 0, la resuelve. Y en la otra pone mayor que 0 y la resuelve. Y ahí voy a tener esos intervalos. En este caso, para la variable t, le va a quedar que t es igual a 2. Observe que este valor de 2 está entre los extremos que a usted le da el ejercicio. Aquí, mire, de menos 1 a 5. Me gustó el ejercicio que hizo alguien en la plataforma. No recuerdo, estoy tratando de recordar el nombre. Si fue una compañera o un compañero. ¿Alguien me puede recordar que le explicó a la compañera? Y me parece que también los demás no están viendo los ejercicios que resuelven sus compañeros.
Cuando usted entre al foro de consultas académicas, por favor, antes de preguntar, lea las preguntas de sus compañeros, de sus compañeras y la respuesta que yo ya les di o que ya algunos de sus compañeros y compañeras ya les dieron, porque algunos están repitiendo la misma pregunta. Entonces le va a ayudar mucho si usted observa que ya hicieron. Ok, entonces acá ponemos 2, ponemos el extremo numérico que le están dando de tiempo, acá, que es -1, lo voy a poner con corchete, y acá también 5, vamos a ponerlo aquí. Aunque pudimos, ser tradicional, colocar el círculo y en extremo, el círculo y en extremo. Entonces, usted ya tiene definido en este momento sus intervalos. ¿Cuáles son sus intervalos? Sus intervalos son desde -1, coma, hasta 2. En 2 vamos a poner paréntesis. ¿Por qué vamos a poner paréntesis? Porque en 2 la velocidad no es positiva ni negativa, es 0. Y el 0 no tiene signo. Y el otro intervalo sería desde 2 hasta 5. Una vez que usted ya tiene establecidos sus intervalos, utiliza valores de prueba para determinar cuál es el signo de la velocidad y después procedemos al signo de la aceleración. Puede ser entre -1 y 2, puede tomar un valor de prueba, por ejemplo, puedo poner t igual a 0. Con t igual a 0, ¿qué signo me da, por ejemplo, la velocidad? Vamos a escribir acá, velocidad. ¿Qué signo me da la velocidad? Bueno, es fácilmente calculable porque con t igual a 0 me voy a la ecuación de velocidad, 0 por 2, 0 menos 4, el signo queda negativo. De 2 a 5 puedo utilizar un valor que puede ser 4, puede ser 3. Si no hubiera ningún valor entero, pues utilice un valor decimal. Yo voy a utilizar, por ejemplo, 3. ¿Qué signo tiene la velocidad? Ok, la velocidad tiene el signo siguiente, 3 por 2, 6, menos 4, 2, da positivo. Pero para determinar si acelera o desacelera, yo debo obtener los signos de la aceleración en ese mismo intervalo. Por eso es importante desde el inicio, primero obtener los intervalos con el mismo valor, por ejemplo, 0. Lógico, yo todavía no tengo mi ecuación aceleración. Debo recordar que mi ecuación aceleración es la razón de cambio de la velocidad. O sea, la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de 2t es 2. La derivada de -4 es 0. Entonces, cuando t es igual a 0, ¿qué signo tiene la aceleración? Bueno, en este caso la aceleración es constante. El signo va a ser positivo. Pero luego vamos acá, positivo. ¿Qué pasa de 2 a 5? ¿Qué signo va a tener la aceleración? No va a cambiar, mire, porque en este caso la aceleración es constante y no es positivo, por lo tanto es positivo. Ya con esta información usted va a contestar que en el primer intervalo de -1 a 2, porque tienen signo negativo, la velocidad y signo positivo, la aceleración, en conclusión, signos diferentes, desacelera. Ok, en la siguiente parte, en la que puede observar que los signos son iguales, la partícula acelera. Así se hace un ejercicio de ese tipo cuando le están pidiendo a usted los intervalos, que es lo que no me está encontrando de forma correcta. Ok, espero que les haya servido para poder hacer los demás ejercicios, porque pues en la prueba que hemos pospuesto el día de sábado a las 6 de la mañana, creo que esa idea que habíamos dado, si no es una demostración. Este tipo de ejercicio le va a servir mucho. ¿Hay alguna pregunta sobre este tipo de ejercicio? Ok, ninguna. Bien, antes de pasar al tema de otra aplicación que es la regla del L'Hopital, quiero... Alto, ¿ya estás presente? Buenas. Hola, Alto. Fíjate que estuve analizando tu planteamiento del foro de consultas académicas, en el cual, pues, tú lo hiciste bien, sacaste la derivada del volumen, pues, ¿verdad?, con respecto al tiempo.
y lo sacaste en decimal y lo sacaste en pi. En función de pi parece que da la respuesta del libro, pero no logré captar exactamente tu pregunta porque yo hice la conversión de la respuesta del libro y concuerdo contigo que es la misma respuesta. No sé exactamente a qué te refieres, si podrías aprovechar la oportunidad ahorita para aclararnos un poco esa parte. Sí, nada más que me está extrañando un poco que fueron como 5 ejercicios, pues aparte de eso también me pasó, que la respuesta solo me da en decimales, no me da en concepto de raíces o de pi, por ejemplo. Ah, Entonces, ya. ese fue el problema. O sea, me extraña que no me estén dando soluciones en base a pi, por ejemplo. Ok. Por la experiencia que tengo contigo, de tu capacidad, sé que no tendrías ningún problema. Si en el examen te lo dan en función de pi, tú fácilmente lo vas a transformar a decimal y lo vas a comparar. No tengo duda en eso. Pero tú lo que quieres es obtenerlo como en función de pi. Bueno, nunca sustituyas el valor de pi. O sea, porque es lo que ha estado sucediendo, que tú sustituyes el valor de pi. Entonces, por eso no te va a dar en función de pi. O sea, trabaja con pi, no sé, vamos a, si me das rápidamente la ecuación con la que trabajaste en ese ejercicio y me dices el número de ejercicio, ¿qué sección es? Es 4.2, ¿verdad? 4.2, número 31. Ok, para que tus compañeros puedan, perdón. La sección es 4.2. Pueden ver el ejercicio totalmente resuelto en la plataforma. Aldo lo hizo y lo hizo bien. Y el problema es 31. ¿Qué velocidad utilizaste? ¿La velocidad de qué? ¿Qué figura es? ¿Un cilindro, el volumen? Es un cilindro que el volumen se está llenando a 10 metros cuadrados por minuto. Ok, ¿cuál es la fórmula del volumen? ¿Te acuerdas? Sí, es pi por r al cuadrado por altura. Así es, pi por r al cuadrado, que es la base, ¿no? Como es circular, es pi r cuadrado, que es el área del círculo, por la altura. Ok, los datos que te dieron, ¿cuáles? Te piden el volumen, ¿verdad? O la altura. Ahorita le dieron. ¿A qué ritmo está creciendo la altura? La altura. Entonces, lo que le están pidiendo a qué ritmo, esa palabra ritmo significa la derivada de h con respecto al tiempo. Esta es la incógnita, como le enseñé anteriormente. Esto es básico, que al inicio usted identifique cuál es su incógnita y cuál es su dato. El dato que te dan, me imagino que es del volumen alto. Sí, del crecimiento del volumen. Ok, el crecimiento del volumen, entonces crecimiento o decrecimiento es derivada. La diferencia entre las dos palabras, que si le dicen crecimiento, está hablando de un valor positivo. Y si le dicen decrecimiento, es un valor negativo que usted debe poner. ¿Qué valor te dan acá, Aldo? 10 metros cuadrados por minuto. 10, no puede ser. ¿Metros cuadrados? ¿Volumen? No puede ser. Tiene que ser cúbico. Cúbico, perdón. Sí, Okay. Cúbico. Observe pequeños detalles como inmediatamente identifiqué que había algo que no podía suceder. Si estoy hablando de volumen, no puedo hablar de figuras o de condiciones cuadradas, sino de condiciones cúbicas. Si estoy hablando de área, ahí sí. Ok. Explícanos brevemente qué fue lo que hiciste primero con esta fórmula antes de derivar. ¿Qué más datos te dan? También me dan el radio, que es igual a 8. Ok, el radio que es igual a 8 centímetros o metros. Metros. Metros, ok. También esto es importante. Recuerdo un ejercicio de la prueba que las unidades no todas se las dan en las mismas. Entonces usted tiene que hacer pequeñas conversiones. Por ejemplo, si aquí me dijeran 8 centímetros, tengo que dividirlo entre 100 para convertirlo en metros. ¿Qué otra relación te dan, Aldo? De ahí ninguna. Es un cilindro, ¿verdad? Correcto. Ok, más o menos tenemos esto. Un cilindro. Tenemos un radio, ¿verdad? Acá y arriba, que va a ser el mismo. Un radio, y tenemos una altura, que es la que nos están pidiendo a qué ritmo crece esa altura. Entonces, tenemos acá,
y esa altura usted sabe que va a ser perpendicular. Ok, ¿qué relación utilizaste, Aldo, por favor? Porque quiero llegar exactamente a donde está tu diferencia. Pues primero que nada derivé ambos lados. Pero ¿cómo puedes derivar acá si tienes R y tienes H? No puedes. No puedo. Tiene que haber una relación que te permita, como a ti te interesa de H de T, entonces toda tu ecuación debe quedar en función de H. A lo mejor ahí es donde está el detalle. Puede ser, pues yo, es cierto, lo que yo hice nada más que a R la agarré como una constante junto a P. No. Tienes que, porque aquí la R es cierto. Es que el R te lo dieron desde el inicio. Correcto. No es una función de tiempo. Okay. Sí, en ese caso sí. Ok, entonces el R te lo dieron desde el inicio y pusiste acá, 64pi por H. Sí, correcto. Sí, porque R es 8 al cuadrado de 64, entonces 64pi por H. Sí, de acuerdo. En este caso sí se lo dieron 64pi por H. Ok. Y luego tú, sin lugar a duda, ya vi lo que hiciste y derivaste el volumen con respecto al tiempo, ¿cierto? Así mero. Ok, derivada del volumen con respecto al tiempo. Y vino él y derivó el lado derecho también de manera implícita con respecto al tiempo. Y le quedó 64pi. Acá, 64pi. Por la derivada de h con respecto al tiempo. Entonces, ¿así te quedó? Exactamente. Ok, y aquí despejaste para lo que necesitabas porque la derivada del volumen, recuerden, ya la tenemos, mire, es 10. Ok, entonces él puso 10 acá, según tengo entendido, y pasó a dividir el 64pi. Así. Okay, vino y simplificó, o lo transformó a decimal ahí, Aldo, ¿qué hizo ahí exactamente? Sí, ahí estáis viendo el detalle. Yo solo metí a la calculadora ese número y Okay. solo me generó eso. Pero me extraña, pues normalmente me la generaba en radianes. Sí, la calculadora que tienes es una Casio 82MS. Sí, 991 es esa. Ya, sí. Hay veces que la calculadora no tiene esa capacidad de tirártelo en pi. Entonces ahí sí, lo que te aconsejo hacer es lo siguiente que voy a hacer ahorita, de h de t. Usted solo simplifique los coeficientes numéricos 10 y 64. Mitad de 10, 5. Mitad de 64, 32. Y aquí ya le va a quedar 5 sobre 32 pi. O sea, el pi no lo coloque en la calculadora. Sencillamente escríbalo donde le quedó la respuesta y ahí usted ya va a poder obtenerlo en función de pi. Ok. Pues sí, así me pasó con varios ejercicios que me daba solo decimal. Sí. Ahí pues la calculadora que estás utilizando no tiene esa capacidad. Es más, la mayoría de las calculadoras ya con esos valores ahí no lo dan en función de pi. Ahí sí, no, ya es cuestión de la calculadora. Pero el truco está en que usted solo tome la simplificación de los otros coeficientes numéricos, porque este es un número. Pero usted solo va a trabajar con 10 sobre 64. Lo simplifica, le queda 5 sobre 32 y usted ahí tiene su respuesta. Entonces, gracias Aldo por compartir tu ejercicio. Ya te había colocado la respuesta en la plataforma. E insisto, compañeros, por favor, antes de poner una pregunta, lean los problemas que ya sus compañeras o compañeros plantearon o que ya le ayudaron a una compañera. No recuerdo, Kaylin Torres, ¿fuiste tú la de ejercicio anterior? Sí, licenciado. Ok, Kaylin, te felicito. O sea, tu presentación es excelente con tu gráfica ahí en la recta real. Muy bien hecho, lo felicito. Gracias, ingeniero. Perfecto. Hoy sí, vamos a lo que es, lo que es la otra aplicación que es la regla de L'Hopital.
En la siguiente clase, si me da oportunidad y usted tiene alguna duda sobre algunos ejercicios de razón de cambio, con todo gusto estoy para ayudarle. Recuerde que usted no está solo. Entonces, lo vamos a acompañar durante todo el periodo. Bien, vamos a compartirle acá. Aquí la página, sí creo que es 260. 4.6, página 4.5 o 4. Aquí está. Ok, 4.5, la regla del hospital. El hospital, porque el hospital es el apellido de la persona, del científico que estableció este teorema de la regla del hospital para poder obtener el límite. Hay personas y que se hacen una pregunta lógica. Solo déjenme ver acá. Ya lo borré. No quería eso. Hay personas que se preguntan por qué, si existe la regla del hospital, utilizamos los teoremas de límite que nos complican la vida. Si con la regla del hospital se hace fácil. Ok, le explico mi criterio. Mi criterio es que se desarrolla el concepto de límite porque es la base para llegar a derivada. Yo no puedo aplicar la regla del hospital si no sé derivada. Yo no puedo aplicar derivada si no sé límite. O sea, límite es la base del cálculo diferencial. Por lo tanto, es obligatorio comenzar con ese concepto. Que después esta regla nos facilita los ejercicios para encontrar límites, totalmente de acuerdo con usted. Le explico rápidamente y nos vamos a ir directo para que ustedes empiecen a hacer preguntas por si ya las tienen. Las formas indeterminadas que vamos a trabajar son estas: 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Esas son las formas que vamos a trabajar. Ok, aquí tenemos, esas son las formas indeterminadas. Ingeniero, Diga, Albert. disculpe, pero no está compartiendo el libro. Oh, disculpe, Albert, gracias. Ok. Comienzo al inicio. El tema es la regla del hospital. ¿Para qué sirve? Para encontrar límites. Así de sencillo. ¿Qué vamos a utilizar? ¿O qué ejercicios vamos a desarrollar? Son ejercicios que tengan la forma indeterminada 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Pero existen otras formas, como las que están acá, ¿sí? Dice, no son formas indeterminadas. Ojo, no dice que son formas determinadas, dice que no son formas indeterminadas. O sea que podemos llegar a una respuesta. ¿Cuáles son? Este planteamiento que tenemos acá de 4 posibilidades de respuesta. 0 sobre K, ahí sí vamos a obtener respuestas, ¿no? Acá arribita, en este caso, pues, no veo por qué no lo definió. Aquí está, donde K es una constante, ¿no? Entonces, 0 sobre K, diferente de 0. ¿Qué nos va a quedar 0 sobre 0? Nos va a quedar 0. Pero ¿qué pasa cuando tengo K sobre 0? No existe. Ahí su respuesta va a ser no existe. No tiene que poner infinito positivo, infinito negativo. Sencillamente va a poner no existe. Infinito sobre K es cuando usted divide, por decir algo, 1000 millones entre 4. ¿A qué va a tender la respuesta? A 0. O al revés. ¿Qué pasa cuando usted tiene 4 entre 1000 millones? ¿A qué va a tender la respuesta? A 0. Entonces, esas formas no indeterminadas no son formas indeterminadas. Ojo, las anteriores, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, sí son formas indeterminadas. Estas no son formas indeterminadas que nosotros podemos dar respuesta. 0 sobre K o K sobre infinito es 0. Y acá, K sobre 0 o infinito sobre K no existe. Se lo expliqué al inicio de una manera lógica, porque es lo que me interesa que usted vaya desarrollando, esa capacidad de lógica y no tanto de memoria.
¿Las dos son importantes? Sí, pero la prioridad para usted como estudiante de ingeniería y de licenciatura en matemáticas es desarrollar su lógica. Y la lógica, usted puede obtener, le permite obtener esta respuesta sin necesidad de memorizarse esto, que es lo mismo. Si a usted no le funciona, pues ahorita al inicio, memorícese estas expresiones que tenemos acá, porque aquí le están dando la respuesta de esta, ¿no? De las dos, miren, es 0. La respuesta de esta es, no existe. ¿Entiende? O sea, la respuesta, vamos acá, de 0 sobre K, acá, 0 sobre K, es esta que tengo acá, y de K sobre infinito, ambas respuestas son 0. O sea, cuando le quede ese planteamiento, ambas respuestas son 0. Ahora, si a usted le queda K sobre 0, que está acá, e infinito sobre K, la respuesta es no existe. Ok. Sigamos entonces nuestro recorrido, esto de la regla de L'Hopital. Aquí tiene, por ejemplo, ya algún problema planteado. Tiene el teorema del valor medio, función evaluada en B menos función evaluada en A. Rápidamente usted lo que tiene es la primera derivada en la función del numerador y la primera derivada en la función del denominador evaluada en un número dado. Esta es la regla de L'Hopital y quiero que se concentre en esto. ¿Qué tiene usted al lado izquierdo? Al lado izquierdo usted tiene el ejercicio límite. Eso es lo que tiene al lado izquierdo. ¿Qué le permite la regla de L'Hopital? Encontrar ese valor del límite no de la manera que hemos utilizado de los teoremas anteriores, sino obteniendo la primera derivada del numerador, obteniendo la primera derivada del denominador y luego obteniendo el límite. De esa manera va a ser mucho más sencillo. Ahí tiene varios ejercicios en el libro con los cuales creo que pueda trabajar, ¿verdad? Yo ya voy a trabajar con algunos ejercicios específicos. Le va a quedar alguno de la forma indeterminada, por ejemplo acá el logaritmo natural de x, ¿verdad? La derivada es 1 sobre x y esto es sobre x. Recuerden que x cuando tiende a infinito, acá, ¿sí? Tiene 1 sobre x. Eso usted ya tiene una respuesta. Esto utiliza la fracción compleja y le queda de esta manera. Entonces, cuando usted multiplica, por ejemplo, infinito con un valor grande, entonces esto se le va a hacer infinito. Le va a quedar 1 sobre infinito y esto va a ser igual a 0. Tengo a alguien con la mano levantada. Ah, no, creo que fue un error. Perfecto. Sí, quería decirle que también a veces es necesario aplicar varias veces la regla de L'Hopital para poder encontrar el límite. Correcto, estamos totalmente de acuerdo con lo que Cristian está manifestando y vamos a trabajar con algunos ejercicios de él. Y aquí tenemos esas formas indeterminadas. ¿Existen otras formas indeterminadas? Claro que sí. Y esa es la que les quería compartir. No vamos a trabajar con ellas, pero verlo como un conocimiento. Infinito menos infinito es una forma indeterminada. 0 por infinito, ¿sí? Una forma indeterminada. 0 elevado a la 0. Recuerda aquella propiedad que dice, todo número elevado a la 0 es 1. Si yo le pongo eso en álgebra, usted me tiene que decir que es falso, porque no es cierto. Todo número elevado a la 0 es 1, excepto cuando la base no es 0. Porque si la base es 0, como en este caso, es una forma indeterminada. Otra forma indeterminada, infinito elevado a la 0 o 1 elevado al infinito. Estas son formas indeterminadas que se unen a las dos formas que vamos a trabajar. Ahí tiene ejercicios, si usted quiere ampliar, puede hacerlo. Vamos a trabajar con ejercicios de esta sección 4.5 en la página 222. 4.5, página 222. Y marco ahorita los ejercicios con los que vamos a trabajar desde el número 1 hasta el número 40. Desde el 1 hasta el 40. Recordad que cuando dice, vamos a ver, acá estamos usando la inversa, que a veces le usan arctan, que significa exactamente lo mismo.
Ok, vamos a irnos rápidamente para que usted ya de esta clase siga el concepto de la regla del L'Hopital. Vamos a resolver un ejercicio como número 2. Límite cuando t tiende a 3. Ok. Usted primero sí hace la aplicación de los teoremas haciendo la evaluación para determinar qué forma es la que usted obtiene. Si es una forma indeterminada o no es una forma indeterminada. Si no es una forma indeterminada, usted ya puede poner la respuesta. La respuesta puede ser 0 o no existe. Pero si es una forma indeterminada, es donde vamos a aplicar la regla del L'Hopital. No me concentré y no sé si decía X en el ejercicio, dice T. Bueno, voy a seguir con, voy a poner T. T al cubo menos 27, T menos 3. Sí, es con T, ingeniero. Y vamos a cambiarle acá para T tiende a 3. Hay cosas en la vida de los estudiantes que parecen increíbles. Les voy a contar una historia muy cortita de una persona que yo conocí, que estábamos en un examen, me acuerdo, de control de calidad, y estaba la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 6. ¿Se fijaron? No está la pregunta 5. Bueno, todos estábamos trabajando en el ejercicio cuando de repente alguien se levanta la mano y le dice, ingeniero, fíjese que tengo un problema. Le dice, ajá, le dice, ¿cuál es el problema? Le dice, no encuentro la pregunta 5. Le dice. Ah, ya, le dice, no se preocupe, le dice. No sé si entendieron, no entendieron, ¿verdad? Soy malo para los chistes. Creo que mejor me dedico a dar la clase. O le están poniendo lógica al ejercicio. Sí se entendió el chiste, ingeniero. Bueno, yo lo entendí. Bueno, ok. ¿Qué es lo que va a hacer usted cuando aplique la regla del L'Hopital? Por separado, encuentre la derivada del numerador, que va a ser 3t al cuadrado. Y por separado, encuentre la derivada del denominador, que va a ser 1. Esa es la clave, que no se me vaya a confundir. No voy a aplicar regla de cociente o cosas así. No voy a factorizar porque no voy a aplicar los teoremas anteriores. Voy a derivar el numerador, está acá, 3t al cuadrado, y voy a derivar el denominador. Una vez que usted ya haya hecho eso, vuelva a evaluar, a ver qué pasa. Entonces usted va a tener acá 3. En vez de la t, sustituye el 3, lo eleva al cuadrado y obtiene que la respuesta es 27. Yo recuerdo que un ejercicio como este lo hicimos al inicio de este periodo. Ahí está la respuesta. Fácilmente se obtiene aplicando lo que se llama la regla del L'Hopital. ¿Preguntas, jóvenes, de en qué consiste la regla del L'Hopital? Tenemos a Tamara Lagos. Permíteme, Tamara, solo un momentito. Ok. Diga, Tamara. O sea, ingeniero, que ya no vamos a aplicar las reglas de las derivadas, sino que solo vamos a derivar individualmente los términos que están ahí. Okay. Ya te entendí. Sí vamos a aplicar, digamos que las reglas de la derivada, pero por separado. O sea, numerador, denominador. Porque si usted observa, no puedo decir que no voy a aplicar la regla de la derivada, porque cuando, ¿de dónde saqué 3t al cuadrado? De aplicar una regla de potencia. Lo que no va a aplicar es la derivada a toda la fracción, sino que va a aplicar las reglas de derivada por separado al numerador y por separado al denominador. ¿Me entiende, Tamara, la diferencia? Sí, ingeniero.
Perfecto. Tengo dos participantes más. Kevin Mengíbar. Ingeniero, si nos sigue dando una forma indeterminada, entonces tendríamos que seguir sacando la derivada. ¿Hay algún límite para sacar la derivada o es hasta el momento que nos dé una forma? Kevin, tu pregunta me hace recordar que aquí hay algo que no les coloqué. Al inicio, si usted pone 3 elevado al cubo menos 27, le da 0. Y acá también le da 0. Entonces nos encontramos con una forma indeterminada. Realmente eso es lo primero que tenía que hacer. Nada más lo dije tal vez, pero no lo escribí. Como me encontré con una forma indeterminada, yo aplico la regla del L'Hopital. Si me encuentro con una forma no indeterminada, pongo la respuesta que puede ser 0 o no existe. Pero si me encuentro con una forma indeterminada que puede ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces aplico la regla del L'Hopital. Diferenciemos, ¿verdad? Con forma indeterminada, usted aplica la regla del L'Hopital. Acá, y vamos a ponerle RH. RH. Ahora, si usted se encuentra con una de las que no son formas indeterminadas, de las primeras que le enseñé, no las últimas, porque las últimas también son formas indeterminadas, entonces usted va a poner la respuesta, que puede ser 0 o no existe. ¿Contesta esa su pregunta, Kevin, o quiere que profundicemos un poco más? No, sí, me quedó claro. Lo que también quería saber, no tenemos límite de, o sea, si nos sigue dando forma indeterminada, entonces tenemos que seguir derivando las veces que sea necesario. Exactamente, la observación que hacía Cristian, y trabajaré en un ejercicio así donde hay que derivar más de una vez y con figuras trigonométricas. Jóvenes, por ahorita pues nos desconectamos, nos volvemos a conectar a las 8 de la mañana y espero que la clase, como dijo Albert, se haya grabado. Gracias por su atención, nos vemos en unos minutos.